¿Te gusta el coaching profesional? ¿Quieres comenzar a trabajar con él, pero todavía no decides cuál es el modelo de trabajo con el que te conviene comenzar en este momento de la vida? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que viste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. Mira, en este canal te vas a encontrar muchos videos que están relacionados principalmente con el coaching profesional. Así que si eres una persona que quieres aprender coaching profesional, quieres implementarlo en casa, en la oficina, llevarlo a la práctica todos los días y conocer un poco más cómo hacerlo, bueno, este es tu canal, guárdalo en tus favoritos, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el crecimiento personal. Y mira, el día de hoy justo quiero hablarte a ti que te estás interesando en conocer más de la metodología, que de pronto has escuchado esto del coaching y dices, bueno, a ver, ¿cómo me puede ayudar el coaching a mí? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podría yo utilizar esta poderosa herramienta para llevarla a cabo en el ámbito profesional? ¿Cómo puedo empezar un modelo de trabajo que me ayude a implementar coaching? Así que probablemente tú te encuentres leyendo un poco más acerca de coaching, quizás estás estudiando acerca de coaching o probablemente incluso ya hasta seas un coach certificado y ya tienes una cartera de clientes. Bueno, cualquiera que sea el caso, esta información, independientemente si eres aficionado o ya eres una persona que te dedicas a esto, esta información te interesa porque el día de hoy quiero compartir contigo 6 diferentes modelos de trabajo entre los cuales podrías elegir cómo incorporar el coaching a tus ingresos de todos los días. ¿Cómo puedes utilizar el coaching para profesionalizar tu práctica? ¿Y cómo puedes combinar o revisar diferentes modelos de negocio para comenzar a trabajar con esto? Así que bueno, si en este momento de la vida tú dices, a ver, me gusta el coaching, sé de coaching o me quiero formar en coaching y quiero ser un coach profesional, pero al mismo tiempo dices, bueno, en realidad estoy como algo perdido, todavía no decido cómo voy a comenzar en el corto, mediano o largo plazo. Bueno, justo aquí es en donde entra la información que quiero compartirte el día de hoy. Así que te voy a compartir 6 diferentes modelos entre los que puedes elegir. Por supuesto que de esos 6 modelos pueden salir incluso más combinaciones en las que tú, si tomas algunos minutos, puedes reflexionar al respecto y decir, a ver, el coaching me gusta, pero lo veo más como en el mediano plazo. O, ¿sabes qué? El coaching me gusta, Liliana, pero quizás lo veo un poquito más para después. Ahorita quiero formarme, quiero estudiar, entender muy bien cómo es, cómo se lleva la práctica y ya después entonces me voy a poner a trabajar y a ofrecer mis servicios en el mercado. O por el contrario, puede ser que digas, no, ¿sabes qué? Si es algo que ya quiero hacer o ya estudié, ya es el momento de llevar a la práctica mi negocio de coaching. Bueno, justo aquí es en donde entran estos modelos. Así que vamos a revisar cada uno de ellos para que tú puedas ir reflexionando y decidas cuál es el que mejor te conviene en este momento de la vida. El primero de ellos es en donde cae la mayoría de las personas que quizás apenas acaban de estudiar o apenas están por certificarse para aprender coaching, apenas están considerando el coaching como una posibilidad de trabajo. Así que en este primer modelo, normalmente puedes estar ahorita empleado en alguna empresa, puedes estar trabajando de tiempo completo y el coaching probablemente si en la empresa te lo
lo permiten, puede ser que a lo mejor sea una buena idea comenzar a implementarlo en los fines de semana, por ejemplo, en donde quizás ningún otro servicio vas a ofrecer en este momento, no vas a meter ninguna otra combinación, solamente te vas a enfocar en cumplir con tu horario de trabajo, que es prácticamente tu jornada de tiempo completo, pero al mismo tiempo sí vas a empezar a incorporar actividades importantes los fines de semana para dedicarlas al coaching. Así que, ¿qué es lo importante o lo más importante si eliges este modelo de trabajo? Bueno, a que independientemente de que, por supuesto, tú estás ocupado y tienes tu jornada de empleo focalizada en las actividades que estás llevando a cabo, bueno, eso no quita que comiences a poner atención a la profesión del coaching. Y aquí puedes incluir actividades como, por ejemplo, estudiar de qué se trata la metodología, entender muy bien cuáles son los beneficios que ofrece el coaching a las personas y cómo es que tú te podrías convertir en el futuro en un prestador de servicios de coaching profesional. Ahora, aquí, si incluso tú vas un paso más adelante en este modelo de trabajo y dices, bueno, a ver, yo ya voy a comenzar los fines de semana ofreciendo sesiones de coaching. Bueno, puedes utilizar estrategias como, por ejemplo, estrategias gratuitas de toma una sesión de coaching sin costo para que tú comiences a ver los resultados que da en las personas. Pero sí es importante ser muy formal con los horarios y comunicar esta información con tus prospectos o con esas personas con las que vas a comenzar a trabajar. Especialmente si tú ya cuentas con una formación o una certificación de coaching, bueno, es necesario notificar a tu cliente que tú ya cuentas con esta información, pero que solamente da servicio los fines de semana, por ejemplo. O si tu empresa lo permite, puedes incluir cualquier otro horario, pero es necesario que tu prospecto conozca la información, tenga claridad cuál es la calidad del servicio que le estás ofreciendo y qué es lo que puede esperar de ti si comienza a tomar sesiones de coaching. El segundo modelo de trabajo entre los que puedes elegir es, por ejemplo, cuando tú te encuentras actualmente con tu empleo y jornada de tiempo completo, pero por las características del trabajo que llevas a cabo, imaginemos que la empresa en donde estás trabajando te da permiso, que tengas otro tipo de actividad, que puedes trabajar fuera de horario laboral, los fines de semana o en cualquier otro momento, mientras tú organices el trabajo y los resultados que se solicitan de ti, bueno, aquí es donde entra este segundo modelo de trabajo. Aquí prácticamente tú vas a empezar a incorporar el coaching, pero no solamente los fines de semana, sino que también entre semana puedes dedicar un tiempo en la agenda para colocar clientes de coaching. Y aquí no solamente puedes enfocar actividades del tipo de estudiar, conocer más de coaching, profesionalizar la práctica, entender un poco mejor cómo es y cómo ofrecer tus servicios, pero por otro lado, también vas a poder atender un mayor número de clientes. Es decir, aquí tú ya puedes incorporar actividades como promocionar activamente tus servicios de coaching. Y claro que lo puedes dar a conocer porque la empresa te lo permite. Es decir, tu empleo de tiempo completo no tiene ningún tema, no tiene ningún problema y tú de forma transparente puedes decir, a ver, yo en mi tiempo libre, sea entre semana o los fines de semana, yo tengo actividades de coaching, tengo clientes de coaching y ellos están ok con esto. Bueno, este modelo es muy bueno porque de alguna manera también te da una probadita de lo que es hacer coaching de tiempo completo y de alguna manera te sirve también para exigirte un poco más a ti mismo el promocionar tus servicios de coaching, el que puedas enfocarte en ofrecer esas sesiones de coaching en el mercado, pero también enfocarte en qué tipo de estrategias de mercadotecnia, de publicidad, generación de contenidos, qué otra cosa puedes hacer adicional para ofrecer estas sesiones de coaching en el mercado.
Por supuesto que aquí probablemente no entraría ofrecer ningún otro tipo de servicio, porque tú estarías enfocado completamente en ofrecer tus servicios de coaching de medio tiempo o en el tiempo que te quede disponible, pero seguir cumpliendo con tu jornada de trabajo al 100%. El tercer modelo de trabajo entre los que puedes elegir si estás pensando en comenzar a utilizar el coaching como parte de tu trabajo, como parte de tus ingresos, es, por ejemplo, cuando tienes una jornada de medio tiempo. Si actualmente tú ya trabajas por medio tiempo, quizás tienes oficialmente horas adicionales para poder enfocarte en el trabajo de coaching. Por supuesto que este modelo te viene muy bien si estás pensando ya incluir sesiones de coaching, ofrecer servicios de coaching en el mercado activamente y como parte formal de medio tiempo. Esto significaría llevar a cabo actividades como, por ejemplo, informar a tus prospectos, darte a conocer en el mercado cuáles son tus días y horario de trabajo en los que puedes dar sesiones de coaching. Activamente puedes programar tu agenda, compartirla con tus futuros clientes para que ellos sepan realmente qué pueden esperar de ti. Pero aquí estamos considerando un modelo de trabajo en donde, por supuesto, tú no tienes tanta responsabilidad con un empleador, o sea que estés en algún proyecto personal, pero no tienes tanto compromiso porque es de medio tiempo, así que tu contrato es de medio tiempo, pero por otro lado, ya puedes incrementar la responsabilidad en cuanto a profesionalizar el coaching. Aquí, por supuesto, tú me puedes decir, Liliana, claro, yo voy a seguir en la educación continua, voy a seguir formándome en coaching, voy a seguir leyendo coaching, voy a seguir haciendo actividades de esta naturaleza, pero al mismo tiempo ya me voy a enfocar más en estrategias comerciales, en estrategias de mercadotecnia para poder ofrecer tus sesiones activamente con personas que se pueden interesar en tus servicios. Ahora, cuando te menciono, por ejemplo, la tercera columna de otro servicio, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, aquí prácticamente otro servicio podría ser cualquier tipo de actividad con la que tú quieras combinar la profesión del coaching. Por ejemplo, las más utilizadas de acuerdo a los diferentes estudios que ha llevado a cabo la ICF o Federación Internacional de Coaching es, por ejemplo, la psicoterapia, la consultoría, la capacitación, las asesorías o, por ejemplo, cuando tú estás como prestador de otro tipo de servicios, sea que quizás eres un contador y puedes ofrecer servicios de contabilidad o de finanzas, bueno, entran en esta categoría de otros servicios. Ahora, hay personas que quieren combinar estos servicios con el coaching, porque mientras empiezan a crecer su cartera de clientes, al mismo tiempo dicen, bueno, yo puedo incluir otro tipo de servicios. Por ejemplo, si tienes experiencia en algún campo, en alguna industria en particular, probablemente puedes dar servicios de consultoría. Probablemente puedes hacer mentoreo con otras personas y en este tercer modelo de trabajo probablemente tú puedas decir, bueno, la realidad es que no me queda tiempo, no puedo incluir ningún otro tipo de servicios, pero si estás pensando en utilizar alguno, podría ser que en este modelo número 3 de trabajo, aunque dice ninguno en servicio, puede ser que comiences a pensar y a planear en el corto, mediano o largo plazo algún tipo de servicio con el que podrías complementar tu práctica de coaching. Muy bien, ahora, ¿cuál es el cuarto modelo de trabajo entre los que puedes elegir? Y puedes comenzar a explorar si esto es algo que te llama la atención, si es algo en donde te gustaría explorar y conocer un poco más. Bueno, esto es, por ejemplo, para personas que dicen, ¿sabes qué? Yo definitivamente quiero emprender mi negocio de coaching, quiero emprender mi proyecto personal. Quiero deshacerme de una jornada fija de trabajo, pero por otro lado, quiero comenzar a enfocarme de alguna manera en el coaching profesional principalmente, pero quizás podría incluso incluir otro tipo de servicios de medio tiempo.
trabajo. Aquí las cosas cambian porque ya no te estarías enfocando en ofrecer servicios, por ejemplo, solamente y al 100% de coaching profesional, pero al mismo tiempo ya podrías estar activamente desarrollando otro tipo de actividades que puedes ofrecer en el mercado. Así que este modelo de trabajo incluye enfocarte completamente en tu proyecto personal de negocio y llevando a cabo actividades muy concretas, principalmente de coaching profesional, en donde activamente estás promocionando tus servicios, activamente estás buscando clientes a los que puedes ofrecer sesiones de coaching, sea individual o empresarial, pero al mismo tiempo también estás comenzando a trabajar otras ideas entre las que puedes desarrollar en el corto plazo, como las que te mencionaba previamente, sea una consultoría, sea una capacitación, sea que tú ya tienes experiencia en algún área en particular. Bueno, probablemente aquí entra otro tipo de servicios. De esta manera, tú vas creciendo tu cartera de clientes y, por supuesto, aquí algo que es muy relevante es informar de forma súper transparente a tus clientes o a tus prospectos qué es lo que pueden esperar de los servicios que ofreces y cuáles son las expectativas de trabajo. Así que tú puedes identificar claramente cuándo puedes dar sesiones de coaching y cuándo estarías haciendo otro tipo de actividad con las que incluso puedes tener algún otro tipo de remuneración. Por supuesto que también hay ocasiones en donde el modelo de trabajo es completamente diferente. El modelo número 5 es para personas que dicen, bueno, me gusta el coaching, quiero ponerlo en práctica, quiero trabajar con él, pero en este momento no me siento cómodo todavía para decidir cuál va a ser la forma de ejecución que voy a utilizar. Todavía no sé si voy a tener una marca propia, todavía no sé si voy a ofrecer mis servicios de sesiones de coaching a personas o a grupos a nivel empresarial. Y la verdad es que esto me va a tomar un poco más de tiempo para poder hacer una estrategia, para poder hacer un plan de negocios y decidir de forma inteligente hacia dónde me interesa dirigirme con la práctica del coaching. Bueno, si ese es tu caso, probablemente puedes utilizar de forma temporal este modelo de trabajo enfocándote en otro tipo de servicios. Probablemente tú digas, bueno, ¿sabes qué? Yo actualmente quiero dar clases de algo, quiero ofrecer servicios de algo, quiero dar un servicio de consultoría o quiero asesorar a personas o a estudiantes en esta área en particular. Bueno, probablemente tú te puedes enfocar en este otro tipo de actividad mientras a la par estás trabajando tu proyecto de coaching de negocio para enfocarte cómo lo vas a desarrollar en el mediano o largo plazo. Así que este modelo de trabajo, por supuesto, no incluye una jornada completa con un empleador, pero también incluye poder enfocarte al 100% ofreciendo otro tipo de servicio mientras activamente trabajas en coaching profesional. Y por último, también está otro modelo de trabajo entre los que puedes explorar y elegir para comenzar con tu práctica de coaching si comienzas al 100% con coaching profesional. Por supuesto que aquí están personas que quizás ya conocen muy bien la metodología, la siguen practicando, la siguen estudiando, ya cuentan con una o más certificaciones de coaching. Aquí ya te vas a encontrar a gente experta que normalmente ya ha llevado a cabo sesiones de coaching, conoce perfectamente bien las estructuras, cómo llevarlo a la práctica, sabe cómo profesionalizar el coaching y cómo comenzar a crear su cartera de clientes. Bueno, si ese es tu caso, por supuesto que este modelo de trabajo es ideal para ti, porque aquí tú dices, a ver, a mí no me interesa tener una jornada de tiempo completo y estar amarrado probablemente a un horario laboral en una empresa, sino que más bien yo quiero concretar cuál es mi jornada de trabajo en donde voy a dedicarme al coaching al 100%. Aquí este tipo de modelo de trabajo incluye actividades del tipo no solamente educativas y de formación continua, que esto es importantísimo llevarlo a la práctica, porque aquí, si en ese aspecto, si tú me preguntas, oye Liliana, pero yo estoy en este modelo, me encuentro en este modelo de trabajo número 6 y quiero entrar al 100% con coaching. Bueno,
aquí necesariamente coach, aquí ya deberías de tener una o más certificaciones formales en la materia. Deberías de tener mucho conocimiento ya de lo que quieres, de cuáles son los servicios que quieres ofrecer en el mercado, cuál es el tipo de persona o de cliente objetivo con el que quieres ofrecer tus sesiones de coaching. Por supuesto que ya tienes mayor claridad en cuál es el modelo y estrategia de negocio que te gustaría seguir para ir creciendo poco a poco tu práctica y, por supuesto, vivir del coaching profesional. En este modelo de trabajo también vas a incluir actividades no solamente de educación continua, pero también más estratégicas. Por ejemplo, aquí no va a ser raro que tú quieras, por ejemplo, iniciar un canal de YouTube, que tú quieras llevar a la práctica generación de contenido, que tú estés en la jugada y estés haciendo diferentes cosas. ¿Por qué? Por la sencilla razón que tú quieres incluir tus esfuerzos e incorporarlos para ofrecer este tipo de servicio en el mercado, diferenciarte y comenzar a dar a conocer cuál es el tipo de sesiones de coaching con las que tú puedes ayudar a tu mercado objetivo. Así que, claro que aquí en este último modelo de trabajo, tú te vas a sentir cómodo conforme vas aprendiendo más de coaching, vas aprendiendo más estrategias, más a detalle, te vas metiendo más a entender muy bien cuáles son los beneficios que ofrece el coaching, pero también vas a explorar diferentes alternativas de cómo ofrecer coaching a personas, a empresas, cómo manejar el coaching grupal, pero al mismo tiempo cómo hacer más ricas las sesiones de coaching individual, cómo enfocarte o en qué tipo de coaching enfocarte para poder comenzar con esas sesiones de coaching. Así que, por supuesto, que aquí principalmente te vas a enfocar en coaching al 100% y quizás otros servicios puede ser que sí tengas conocimiento de otro tipo de industria o que sí estés en calidad de ofrecer consultorías o cualquier otro tipo de servicios como los que revisábamos previamente, pero quizás tengan un market share mucho más pequeño. Probablemente tú te dediques a un 90-10% en otros servicios o a lo mejor te dedicas un 80% al coaching y a actividades relacionadas con coaching, pero un 20% a otro servicio. Es decir, como conclusión te diría, estos diferentes 6 modelos de trabajo y prácticamente modelo de negocios con los que puedes comenzar a profesionalizar el coaching son para que tú puedas reflexionar y comenzar a pensar un poco más qué es lo que te conviene en este momento de la vida. Y quizás si ahora dices, a ver, esto me llama la atención, esto me gusta, pero ¿sabes qué? No lo he reflexionado completamente, no sé cómo lo puedo incorporar en mi vida actual o con mi familia, en mi día a día. Bueno, pues ahí tienes diferentes ideas entre las que puedes elegir para saber si te vas a mover o vas a tomar acciones en el corto, mediano o largo plazo. O incluso si quizás vas a comenzar con un tipo de modelo de negocio y probablemente después saltes a otro tipo de modelo de trabajo, porque a lo mejor ahora las condiciones se prestan para que tú inicies con un tipo de trabajo determinado, pero probablemente en el futuro puedas migrar hacia otro o de forma estratégica lo puedes ir planeando de esa manera para que te sientas tranquilo, te sientas cómodo conforme vas aprendiendo y vas conociendo más acerca de la profesión. Así que bueno, déjame en los comentarios de este video cuál es el modelo de trabajo que te resuena más en este momento de la vida y cuál es el que te gustaría explorar en el mediano y largo plazo. Bueno, pues como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas muy bonito día y te veo pronto.